Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Joel Zapata Salazar. El día de hoy le vamos a realizar una entrevista al licenciado Ernesto Alfonso Terry Carrillo. Él es el encargado del archivo que para la actividad nos están solicitando y nos va a platicar un poco acerca de su formación, de su trayectoria y de sus funciones dentro del archivo. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Joel. Mi nombre es Ernesto Terry y yo he trabajado 28 años en el Archivo Municipal de Saltillo. He sido jefe del Departamento del Archivo Histórico y actualmente soy jefe del Departamento de la Hemeroteca del Archivo Municipal de Saltillo. Y me tocó trabajar en el primer periodo cuando se hicieron los catálogos, que se identificaron los documentos, que se hicieron 23 catálogos nada más del Fondo Presidencia Municipal, aparte de protocolos, testamentos, tierras y aguas, ejecutorías, actas de cabildo, de todos los fondos documentales que tenemos en el Archivo Municipal de Saltillo, hasta la actualidad. Muy bien, qué interesante. ¿Cuál es su formación? Yo soy licenciado en Historia y tomé unas materias, pero dejé trunca la carrera de archivonomía por cuestiones de la distancia, la comunicación. Hace 20 años la tuve que suspender, y en gran medida es una parte empírica y otra parte cuando inicié mis labores en el Archivo Municipal en 1985. Quien nos capacitaba venía en ese entonces la que era directora del Archivo General de la Nación, la licenciada Leonor Ortiz Monasterio, y traía personal para capacitarnos, para hacer las fichas, para identificar los fondos documentales, para ordenarlos cronológicamente por temas, por fondos documentales, y hacer una síntesis de todos estos documentos. Qué interesante. ¿Cuántos años tienes trabajando en el Archivo Municipal? He trabajado en total 28 años, de 1985 hasta 1990. Posteriormente, por una cuestión de salud, una infección que tomé en un archivo de la Universidad Autónoma Agraria en Tononaro, tuve que renunciar por cuestiones de salud y me fui 4 años, y en el 94 volví otra vez y entonces estoy laborando. Hago una pausa para comentar. Por ejemplo, di capacitación en el archivo de la Universidad Autónoma Agraria para organizar sus archivos administrativos y de concentración. Trabajé en el rescate, fui encargado del área del rescate, trabajando para la licenciada Elsa Rodríguez en ese entonces, para rescatar el archivo histórico de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, aquí en Saltillo. Di clases en el CONALEP también, una carrera que había de administración municipal en los años 80, y que era una carrera muy interesante porque era para que los jóvenes, todos becados, uno de cada municipio, pudiera reintegrarse en la administración municipal en distintas áreas. Llevaban contabilidad, llevaban administración de archivos, llevaban una serie de materias que se podían ubicar tanto en obras públicas como en servicios primarios, en administración, en tesorería o en un archivo histórico. La intención. Qué interesante. Tu formación como historiador, ¿cómo ha impactado precisamente en tu trabajo diario como parte del archivo? Te da otra perspectiva. Yo hay tres personas puedo mencionar. Uno, primero, por orden de aparición, vamos, en el área laboral, la licenciada Marta Rodríguez, que fue la que nos contactó y nos trajo gente de la GN, y ella misma nos dio capacitación, vamos a decirlo. Nos orientó cómo organizar un archivo, cómo hacer catálogos, cómo hacer índices, cómo hacer la selección de los documentos, cómo separarlos. El otro fue el señor Ildefonso Dávila, que fue el curador muchos años del Archivo Municipal de Saltillo. De él aprendí la paciencia para hacer la búsqueda de los documentos, el rastrear el documento, el ser metódico, el ordenarlo, el organizarlo, el cuidarlo y el conocer un poco ese pasado a través de los documentos. La tercera persona fue cuando fue director, el doctor Carlos Valdés, Carlos Valdés Dávila. Él te lo enseña desde otra perspectiva, a consultar el documento, a interrogarlo, a ver el documento ya no como para ordenarlo, sino qué está diciendo o qué está dejando de decir el documento, qué dice el documento de las personas que lo están redactando, quien lo escribe,
y qué están diciendo de las personas que están hablando. Porque a veces el documento también te da unos indicadores cuando te deja pausas o que te deja huecos, dice no es posible que no haya interrogado, por ejemplo, a un indio, a un negro, a un esclavo, o alguien. Entonces es una forma de interrogar diferente y te ayuda a comprender y a valorar mucho mejor el documento desde la perspectiva histórica. ¿Cuáles son las características del acervo que tienen aquí en el Archivo Municipal de Saltillo? El acervo histórico, para enfocarnos a él primero, el fondo principal es el Fondo Presidencia Municipal. Es el que se elaboraron 23 catálogos. Es un fondo que abarca desde 1578 hasta 1940, cuando se cortó este fondo documental. Ahorita este fondo ya comprende hasta 1980. Y ahí podemos encontrar solicitudes, quejas, peticiones, ataques de indios, presentación de armas por parte de los vecinos en el siglo XVII. Podemos ver los fondos testamentos, los testamentos que dejaban, las propiedades, bienes que dejaban, tanto tlaxcaltecas como españoles al momento de su muerte, pero cómo testaban también, qué era de valor para ellos. Uno pensaría ahorita que dejaban propiedades, extensos territorios, que dejaban una gran cantidad de ganado, ¿no? Dejaban una vaca, dos marranos, 3 gallinas, un nogal, una higuera, un arbolito. Dejaban el metate, una charrota, un asadón, una montura, un calzón de manta, una mantilla. Entonces, eso era lo que era de valor para ellos. Era muy difícil acá en el noreste de México, de la Nueva España, conseguir, por ejemplo, aceros, gasos. ¿Cuándo los traían? Entonces era común que lo heredara la abuela, se lo heredaba a la hija, y la hija se lo heredaba a la nieta, y pasaban de varias generaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de documentación es la vida diaria. Ahorita con las nuevas normas de los archivos que dicen que hay que guardar lo que la administración genera. En ese entonces se guardó, se conservó, algunas en ocasiones digo yo por selección natural, como diría Darwin, fue el que resistió los embates del mal manejo, de la mala administración de los documentos, incendios, inundaciones, en todo el transcurso de estos más de 400 años de la historia de Saltillo. Y eso le da un valor extra porque tenemos las solicitudes, quejas, peticiones, pleitos, demandas del vecino, no de la autoridad. Tenemos actas de cabildo, pero hay cartas que dice una señora vende un esclavo, por ejemplo, tez blanca, pelo claro, era obvio que era hijo del... Era nieto de la señora, y lo venden 80 pesos, 100 pesos a la criatura. Entonces, ese tipo de documentos, la vida diaria, alguien que se quejaba según la temporalidad, porque había una cantina y había mujeres públicas cerca de la casa de ellos, y se quejaban algunos caballeros, algunas damas, los caballeros decían, y se las hacen unos hoyuelos en la mejilla, o sea, la veían bien, pero se quejaban. O se quejaban cuando llegan los automóviles, por ejemplo, los que tenían para principios del siglo XX, porque les tiraban tachuelas para poncharle las llantas. O porque se quejaban porque las calandrias, los medios de transporte, los coches de sitios tirados por caballos, les dejaban el excremento en las vialidades y pedían que las limpiaran. O sea, era la vida diaria y eso nos ayuda a comprender no solamente la economía, el negocio que tenían, sino la salubridad, los medios de transporte, cómo estaban las calles, en qué condiciones se encontraban. O sea, un documento te puede hablar desde la perspectiva que lo quieras tomar, ¿verdad? Claro. Y mencionas algo importante. La historia tradicional generalmente nos habla de guerras, de líderes políticos, de economía, de milicia, etc. Pero observamos precisamente que parte de la riqueza de los archivos es rescatar la vida cotidiana de los pueblos, de las comunidades, el día a día, y es otra forma de construir la historia, digamos desde abajo. Así es. Por poner un ejemplo, ahorita que mencionas eso, en el catálogo del Fondo Presidencia, que comprende de 1911 a 1914, si uno encuentra por nombre, porque ahí, aparte del catálogo, hay un índice, en ocasiones geográfico, onomástico, pero si busco el onomástico va a aparecer Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, el que derroca a Porfirio Díaz. Aparece en 6 documentos solamente, en un catálogo que tiene más de 2.200 fichas. Pues, ¿de quién son el resto? El pueblo, de la gente,
la madre de familia que se queja porque el marido no quiere mandar a su hijo a la escuela, el niño que dice que sus padres no lo mandan a la escuela, los vecinos que se quejan porque el otro vecino metió sus animales a su parcela. En los problemas de la vida diaria, eso es lo que nos refleja una sociedad. Esa historia nacional o esa historia, vamos, que nos maneja la autoridad del gobierno para formar un nacionalismo, está muy distante de esa otra historia más de la vida diaria, más de lo cotidiano, en el que ven los problemas que tienen por una sequía, por el ataque de indios, que la gente se iba a la plaza de armas a presentar sus armas. Yo tengo un caballo, yo tengo una daga, yo tengo un arma de fuego, yo tengo un cuchillo, lo que cada quien tenía, y alguien decía, yo no tengo nada, pero pues yo me ofrezco para participar en la persecución o la defensa contra el ataque de los indios, ¿no? Entonces, ese es el documento que nos va a dar vida realmente a esta ciudad, a la Villa de Santiago del Saltillo. Recordemos que aquí fueron dos pueblos, la Villa de Santiago del Saltillo, fue en el año 1577, lo que se maneja oficialmente, y para 1591 llegan los tlaxcaltecas y fundan el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Esto estuvo dividido por una calle, la calle del Reventón, o lo que es actualmente la calle Allende. Estuvo separado estas dos poblaciones, con un conflicto, con un matrimonio, peleando, discutiendo por las tierras, por el agua, porque extraían leña de un lado, porque extraían piedra del otro, pero también necesitándose cuando llega un enemigo común, como los indios, ¿no? La República de Indios y la República de Españoles, que tuvieron confluencias, relaciones y tensiones y conflictos durante 200 años, más de 200 años. Entonces, eso es lo que ve uno en este tipo de archivo. Y hay varios fondos documentales. Podemos mencionar, por ejemplo, registro de panteones, protocolos, testamentos, tierras y aguas, jefaturas políticas. O sea, hay varios fondos documentales que se pueden consultar. Todos están fichados, todos están catalogados. Entonces se puede acceder rápidamente a un documento, o viendo el catálogo se puede acceder a un índice onomástico si sabe el nombre de la hacienda o del personaje, haciendo la aclaración que no anotamos todos los nombres en esa síntesis del documento. Entonces el índice es solamente de los personajes que nosotros pusimos en esa ficha, en esa síntesis del documento. ¿Hay algún documento o algún fondo que tenga particular valor para el archivo? Por ser archivo histórico, yo diría que todos. Ahora, específicamente algo que tenga mayor valor son las primeras 3 o 4 cajas, que son los documentos más antiguos. Siempre se ha comentado que por seguridad del archivo, en caso de que llegue a haber un siniestro, un incendio, principalmente lo que uno tiene un poco más el temor, es actas de cabildo. El libro de actas de cabildo es donde se conserva todas las reuniones que tuvieron las autoridades desde finales del siglo XVI hasta hace 3 años, toda esa administración que hubo, los acuerdos que llegaron, que dispusieron. Son acuerdos muy breves, a veces en ocasiones de 2 o 3 renglones, no más, pero nos habla del problema que ellos tenían, de lo que les preocupaba. Recuerdo, por ejemplo, por mencionar como un ejemplo, vamos, cuando se hace el movimiento insurgente en Dolores Hidalgo, la madrugada del 16 de septiembre, para el 29 de septiembre, en 13 días, nosotros que estamos a 650, 700 kilómetros de Dolores Hidalgo, el camino era recto, por la sierra, en 13 días llegaron aquí. Eso porque coincidió en parte que era la feria de Saltillo y toman ciertas medidas del cabildo. Uno, que autorizan que los españoles se salgan de la villa, porque había el riesgo de que los insurgentes los atacaran o los lesionaran. Otro, que se prendieran faroles frente a las casas, que vigilaran a todo extraño que llegara, que nadie portara armas, que se formara un grupo armado para defender la villa en caso de que llegaran estos insurgentes. Y se forman, pero todos se pasan al lado de los insurgentes. Ha llegado el momento, claro. Eran 200, 300, venían 11,000 que iban a enfrentarse a ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de documentos es lo que da valor. O cuando mencionan hay un plano, por ejemplo, de la ciudad de Saltillo con un pleito y mencionan las casas consistoriales, la plaza mayor
y la parroquia. Es lo que es ahorita Palacio de Gobierno, la Plaza de Independencia o Plaza de Armas aquí en Saltillo y la Catedral, en esa misma posición. Muy bien. ¿Cuál es la forma de consulta o acceso que pudieran tener los interesados en el archivo? Tanto los especialistas como cualquier persona que quiera acceder a la información. Bueno, ahorita consultando a través de la página del Archivo Municipal de Saltillo, se puede acceder a los catálogos, sobre todo los del Fondo Presidencia Municipal. Desde la gente que esté en cualquier otra ciudad puede hacer una consulta, identificar qué documentos le sirven, puede revisar los 23 catálogos del Fondo Presidencia, identifica y después se comunica para que le hagan llegar algún documento, o si ya viene a consultar porque desea revisarlos, iba a decir físicamente, hago una aprobación. Él ya se puede trasladar, pero ya no pierde tiempo, sobre todo investigadores, gente que va a hacer una consulta, pierde mucho tiempo en los catálogos, en consultarlo, en revisar un catálogo físico y buscar, a ver qué es lo que puede encontrar que sea de su interés según la temporalidad y el tema que selecciona. Si lo consulta desde su casa o desde su trabajo, pues ya viene solamente a pedir los documentos que se requieren. Ahora, esa pausa que hago, esa aclaración, es que esto se hacía hasta hace poco tiempo. Hoy ya no se prestan los documentos originales. Se les digitaliza y se vende la copia digitalizada. Pero el usuario puede tener acceso a esa información. Lo que sí tiene, si no está, en caso de que no esté digitalizado esa parte, se tiene que esperar a que se lo digitalicen y ya lo lee digitalmente el documento. Estas son las nuevas normas que se están viendo de acuerdo a las leyes de archivos, al resguardo, conservación de los acervos documentales, porque se dice para conservarlos. Saltillo, o al menos todo el norte y el noreste de México, le ha beneficiado siempre el tipo de clima que tiene, que es un clima seco. A diferencia de los estados del centro o sureste del país, que hay mucha humedad, ahí sí los documentos se encontraron, aquí se han conservado relativamente bien. Se han extraviado porque no había una cultura de resguardar los documentos en el siglo XVIII, XIX, en principios del XX. Entonces, esa documentación, alguna se extravió, se le llevaba el funcionario, o no tenía cuidado, se perdía o se incendiaba, o las casas consistoriales se quemaron cuando están en lo que actualmente es el Palacio de Gobierno. Tenemos lo que se logró rescatar. Entonces, al consultar esos archivos en línea, ya pueden venir aquí directamente, o pueden consultar aquí los catálogos del Fondo Presidencia. Digo Fondo Presidencia porque es el más amplio, es el que más recomendamos. Pero cualquier otro fondo, todos están fichados, todos están catalogados, hay en catálogo y hay en fichero también. ¿Cuáles son en general las medidas de conservación que toman para el resguardo de los documentos? Hablando de acervo histórico, no, el edificio, el espacio donde se presta el documento, solamente hay una puerta de acceso, está cerrado, evitar que saquen el documento, el personal lo está vigilando. Eso por el caso de extravío. El acervo documental, como se cuentan los documentos hasta 1940, esa parte está en una isla, en una parte aislada, solamente tiene acceso al personal y tiene aire acondicionado, se regula la temperatura para evitar cambios bruscos de temperatura en el medio ambiente. Las ventanas del edificio, por lo que alguien se siente muy próximo a una ventana para trabajar, todas tienen filtros para proteger de la luz solar potenciable y tiene cortinas o persianas para evitar que dé el sol. Lo que más daña el documento es la combinación de calor con humedad, porque eso es lo que provoca los hongos. Puede haber o calor solo o humedad solo. Algo que nos llama mucho la atención, sobre todo con archivos grandes, es que existen documentos clasificados o de difícil o nulo acceso a ellos. O aparte de ellos. En el caso del archivo histórico de la ciudad de Saltillo, ¿existe esta condición? En el histórico, la única condición para el préstamo es las condiciones físicas en que se encuentra el documento. Cuando ya lo ve uno que está demasiado dañado, que está deteriorado, que tiene hongos, o que debido al uso ya está demasiado gastado y que existe un riesgo. En parte eso fue la medida que se tomó para digitalizar los documentos. Evitar prestarlo y que nos pueda durar otros 400 años al menos, ¿no? El problema de la digitalización, hay que afrontarlo, es costoso. Es difícil conseguir el equipo y sobre todo hay que pensar en que hay que estar migrando ese documental.
Si lo grabas en CD, hay que pensar que 5 o 6 años tu computadora ya no va a ser capaz de leer eso porque se están actualizando los programas. O te quedas con una computadora vieja o estás actualizando esa. Y si la actualizas, tienes que estar actualizando el respaldo que estás haciendo también. Y eso implica gastos. Y sabemos, a nivel nacional, a los archivos no se les destinan los presupuestos muy elevados, ¿verdad? A cualquier archivo. Hay archivos grandes como el AGN o otros archivos en que sí reciben un presupuesto comparado con los pequeños de los municipios y reciben mucho dinero, pero para ellos también es muy poco, ¿verdad? Por la cantidad de documentos que tienen. Ok, ¿algo que nos quieras agregar? Que se valore, no hacer una invitación, que se valore el documento, que se valore la historia. En una ocasión leí en una frase de un historiador, dice, el documento en sí no tiene ningún valor. El valor se adquiere hasta que alguien lo interpreta, alguien lo consulta, alguien le da vida a ese documento y alguien rescata los personajes que intervinieron en ese documento, en ese acontecimiento. Mientras no lo consulte un investigador, un historiador, un estudiante, el documento está muerto. No tiene ninguna validez para nadie, ¿verdad? Y no tener miedo de decir, es que este documento ya lo revisó fulano de tal, el otro lo revisó el maestro fulano, el otro lo revisó el estudiante o el compañero fulano. No todos lo vamos a ver desde una perspectiva diferente. Uno puede ver un documento de indios que dice que indios tan bárbaros, tan salvajes, como decían los españoles, que atacaban, que mataban. Y otro lo puede ver, que indios cómo se defendieron, porque les quitaron su espacio, les trataron de cambiar su cultura, su religión, su idioma. Y eso cada quien lo va a interpretar de acuerdo al bagaje cultural que tenga cada quien, de acuerdo al gusto, a la preferencia. Cuando consultamos un tema, ya tenemos una preferencia por ese tema especial. Entonces ya no estamos siendo imparciales totalmente, ¿no? Buscamos lo que nos gusta o lo que conocemos mejor. Bueno, pues muchas gracias. El día de hoy tuvimos una entrevista con el licenciado Ernesto Alfonso Terry Carrillo del Archivo Histórico de la Ciudad de Saltillo. Muchas gracias.